Buenos días, queridos hermanos. Estamos en el tercer domingo del tiempo de Adviento. Este domingo lo ha designado el Papa como el domingo dedicado a la Sagrada Escritura, ya que vamos a escuchar en este Evangelio como Jesús dice: hoy se ha cumplido este pasaje de la Sagrada Escritura. Escuchemos con atención. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos los transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se está enseñando. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendía por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia ante el Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Sagrada Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Queridos hermanos, en Jesús se van a cumplir estas profecías del Antiguo Testamento. Esta profecía del profeta Isaías. Vemos que Jesús, en él se cumple todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. En la primera lectura que escuchamos de este día, en la misa de este día, nos narra esa gran emotividad de la vuelta a Judea del pueblo elegido, después de tantos años en el destierro en Babilonia. Ya en suelo judío, un sacerdote llamado Esdras explicaba al pueblo el contenido de la ley que habían olvidado en aquellos años pasados en tierra extraña, en Babilonia. Se leyó el profeta Leyó precisamente este libro sagrado desde el amanecer hasta el mediodía. Y todos de pie seguían atentamente las enseñanzas. Y el pueblo entero lloraba. ¿Por qué lloraba?, nos podríamos preguntar. Es como un llanto en el que se mezcla la alegría por reconocer de nuevo la ley de Dios y la tristeza porque por su anterior olvido de la ley se les llevó al destierro a Babilonia. Hermanos, cuando nosotros nos congregamos para participar en la Santa Misa, escuchamos de pie el Evangelio, en esa actitud de vigilia. La buena nueva que siempre nos trae el Evangelio.
hemos de oírlo con disposición atenta, humilde y agradecida, porque sabemos que el Señor se dirige a cada uno de nosotros. Esas mismas palabras que salían de la boca de Jesús se escribieron y se guardaron y se conservaron hasta nosotros, para que las escuchemos cada que leemos la Sagrada Escritura. Decía San Jerónimo, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Dios. Y como sabemos, solo se ama a quien se conoce. Por eso muchos cristianos dedican un tiempo cada día para leer y meditar el Santo Evangelio, que nos conduce como de la mano al conocimiento y a la contemplación de nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseña a verlo como lo vieron los apóstoles, a observar sus reacciones, su modo de comportarse, sus palabras, llenas siempre de sabiduría y de autoridad, etc. Queridos hermanos, sería muy difícil amar a Jesucristo, conocerle de verdad, si no escuchamos frecuentemente la palabra de Dios, si no leyéramos con atención cada día el Santo Evangelio. Esa lectura nos alimenta y alimenta nuestra piedad. Bueno, pues así como nos dice este Evangelio que escuchamos, que el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús, y por eso Él vino a anunciar la palabra de Dios, para llevar la palabra de Dios a los pobres, para anunciar la liberación a los oprimidos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. Pues bien, eso mismo lo tenemos todos y cada uno de los bautizados. Todo cristiano, por el hecho de recibir el bautismo, está llamado también a anunciar la buena nueva. El Señor nos invita también a cada uno de nosotros a escuchar la palabra de Dios y anunciarla. Darse tiempo para nuestra formación doctrinal, oír con fe y con devoción la palabra de Dios, la lectura del Evangelio diario, ya que algo que hace mucho daño en general al mundo, pero hablando sobre la religión, como la ignorancia es tierra de cultivo para el protestantismo. Decía el padre Flaviano Amatuli, que él hizo una congregación para, digamos, contrarrestar el protestantismo. Tiene una frase interesante que dice: católico ignorante, seguro protestante. Así que debemos darnos tiempo para nuestra formación doctrinal, para conocer muy bien la vida de nuestro Señor Jesucristo, conocer su doctrina, escucharla, en primer lugar vivirla, pero también anunciarla. Como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. Así que, queridos hermanos, este domingo que está dedicado a la palabra de Dios, ojalá que nos demos tiempo de leer todos los días la palabra de Dios. Me decía una ocasión una señora que sus hijos todavía estaban pequeños, dice: padre, nosotros en la familia, en la comida que hacemos juntos, que es la cena, nos damos de leer el Evangelio unos 5 minutos, leer 1 o 2 capítulos, los que alcancemos a leer, y la meditamos. Todos los días. Pues bueno, esto nos puede ayudar para que tengamos una hora fija para escuchar qué es lo que nos quiere decir Dios a nosotros. Porque no podemos amar a quien no conocemos. Ignorar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es ignorar, no conocer, desconocer a nuestro Señor Jesucristo. Pues que el Señor, hermanos, nos dé esa sed de la palabra de Dios, y también nos dé ese ímpetu de anunciar su palabra en todo momento y a toda persona. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo.